me parece sumamente pertinente comenzar a hablar sobre la Reforma Protestante citando un texto de la Escritura. Si hay algo que hizo la Reforma Protestante fue volver a la Biblia como la palabra de Dios. Y un texto que marcó a Lutero y que fue un hito para la protesta que realizara, eh, está en el texto de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, que señala, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y esto tiene que ver, todo tiene que ver con la situación que la iglesia estaba viviendo en dicho contexto. Quienes somos reformados creemos que la historia de la iglesia no tuvo un paréntesis durante la Edad Media, ni tampoco durante la institucionalización de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Nosotros los reformados creemos que Dios ha guardado fielmente a su remanente durante toda la historia de la Iglesia. Pero, no obstante aquello, han habido momentos en que la Iglesia ha vivido periodos de mayor desacierto en cuanto a la práctica y al conocimiento de la fe. Y aquí debiésemos señalar que previo a la Reforma Protestante habían una serie de polémicas que eran necesarias de ser abordadas, entre ellas el lujo desmesurado, que daba cuenta de un estándar de vida que no se condecía con la mayoría de la población, que carecía de elementos para la subsistencia, mientras el alto clero de la Iglesia Católica Romana estaba cooptado por las principales familias ricas de la época, y además de eso con un lujo, un boato que eran propios de una aristocracia más que de cristianos, seguidores de Jesús. Y nada contra los aristócratas en esto que estoy planteando, pero sí atentando contra el estilo de vida sencillo que proclama el Evangelio. Porque el problema no es la riqueza, sino la ostentación de la misma y no considerar que Dios da bienes para que los podamos compartir con los demás. Sumado a aquello, había una corrupción muy alta de la jerarquía eclesiástica, donde se vendían los cargos eclesiásticos al mejor postor, y eso de la mano con prácticas como el nepotismo y la simonía. No está de más decir que durante el periodo medieval y sobre todo ya en la parte final de dicha época hubo cardenales de 8 a 12 años, porque los cargos más importantes de la Iglesia Católica se vendían, se remataban, se vendían a las mejores familias de la época, y a su vez también esas familias podían poner o instalar en aquellos cargos a familiares, y además de eso comprar las iglesias ubicadas en las ciudades más importantes, y por lo tanto era una manera también de hacerse de un control político en un contexto donde la idea de una separación entre la iglesia y el Estado no era tal. Y por otro lado, había una influencia de la iglesia en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, ya que las autoridades eclesiásticas vigilaban y autorizaban también la designación de los príncipes. Eran los papas quienes coronaban a los reyes como representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, era relevante también que esa separación traía consigo un ejercicio de dominación y de autoridad muy potente en la época. Entonces tenemos también acá en este contexto quizás la mayor polémica del contexto de la Reforma Protestante sean las indulgencias. Tenemos que en 1915 el Papa León X promulgó una bula en la que se ordenaba el cobro de indulgencias. ¿Cuál era la finalidad que se promulgaba respecto de las indulgencias? Era sacar literalmente a los familiares difuntos del purgatorio, este estado intermedio entre la muerte de las personas y el paso a la vida eterna en el cielo según la teología católica. Nosotros sabemos que el objetivo
fundamental, real, de dicho cobro de indulgencias era juntar recursos económicos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Pero se promovía de esta manera. Juan Tetzel, uno de los principales promotores, en este caso de las indulgencias, como hoy día los teólogos de la prosperidad, vendía al mejor postor y atraía a las personas con un discurso sumamente elocuente, diciendo cosas como esta: el tintín de las monedas en la caja salva al alma de la quema. Y es en ese contexto entonces en el que aparece un sujeto que podría no haber tenido ninguna relevancia, haber pasado piola, digamos, como el académico que era, pero en realidad se destacó profundamente, y la providencia de Dios llevó a que Martín Lutero pudiese también emerger en dicho contexto con la protesta que realiza, con las 95 tesis y con el paso también a lo que conocemos como Reforma Protestante. Martín Lutero vivió entre 1483 y 1546, fue un monje agustino. Estando en su vida conventual, desarrolla también un proceso de formación teológica que deriva en un doctorado en teología y que se transformara en el profesor de teología y Nuevo Testamento en la Universidad de Wittenberg. No era la principal universidad alemana, pero con este mismo proceso de la Reforma Protestante va a adquirir un papel protagónico, no solo en el área de la teología, sino que también en el desarrollo de otras ciencias. En 1512, él tiene un viaje donde visita Roma, y ese viaje cambió su forma de entender a la iglesia en la que él participaba. ¿Por qué razón? Porque él quedó con el peso precisamente de una vida disoluta del alto clero de la Iglesia Católica Romana, y además de eso con este sistema de cobros que hacía entender que las obras del ser humano tenían un peso relevante a la hora de la salvación. Es así como Lutero descubre, desde la lectura de la Biblia, el Evangelio de la Gracia, lo que le llevó a proponer ideas que se oponían en primer lugar al cobro de indulgencias. Entonces Martín Lutero escribe 95 tesis el día 31 de octubre de 1517. ¿Qué son las tesis? Son algo así como tweets. Eran frases cortas que reaccionaban a un tema y buscaban proponer una discusión. Entonces Lutero es como que si hoy día escribiera 95 tweets y generara una discusión a partir de un método que se conocía en la época como disputatio, que era precisamente proponer algunas tesis para abrir una discusión entre otros académicos. Lutero publica esas 95 tesis de la forma en que se hacía en la época, poniéndolas en las puertas de, en este caso, de la iglesia que había dentro de la Universidad de Wittenberg. No es un templo, no es una catedral, sino que era una capilla la que había en dicho lugar. Y a su vez tampoco hay claridad o certidumbre si efectivamente fueron clavadas. Es muy probable que incluso haya ocupado cola, pegamento, para pegarlas en ese lugar, o incluso más, existe una alta probabilidad que no las haya puesto en esa puerta. Eh, pero de alguna u otra manera se dieron a conocer, y estas traían consigo una invitación a una disputatio donde Lutero iba a discutir con académicos y con quien se le parara frente respecto de estas 95 tesis. La verdad es que nadie llegó a discutir con él el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, pero fueron masificadas por medio de un instrumento recientemente creado, diseñado, que era la imprenta. Y eso fue lo que desató que este discurso de Lutero se hiciera tan conocido, no solo en Wittenberg, sino en otros lugares del mundo. Esas 95 tesis fueron masificadas en el contexto de la producción de la imprenta. Voy a leer algunas de las 95 tesis, las que a mí me gustan mucho más. La tesis número 1, que dice: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo hacer penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Esa es la tesis número 1. Entonces Lutero está hablando de cómo el arrepentimiento tiene que moldear la vida cristiana. Uno no saca nada con hacer ritos que quedan en la superficie, sino se asientan de manera radical en la vida.
Por otro lado, la tesis 27, que dice: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Esa es una clara y abierta contraposición a las ideas de los vendedores de indulgencia y particularmente de Juan Tetzel. La tesis número 37, que señala que cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin cartas de indulgencias. Aquí Lutero está avanzando muy poco a poco a lo que se viene a llamar el sacerdocio universal de todos los creyentes. O sea, todos los creyentes tienen derechos y deberes, porque las bendiciones traen aquello, aparejan beneficios, derechos, pero también traen consigo deberes, responsabilidades al formar parte de una comunidad. Eso es la base, la semilla de lo que más adelante será conocido como sacerdocio universal de los creyentes. La tesis 43, que dice: hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Nuevamente Lutero se opone al cobro de indulgencias y va a mostrar que hay una mayor obra de misericordia, hay una mejor cosa que se pueden hacer con los recursos que se tienen, que es dar a aquellos que no tienen. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y la tesis 62, que habla que el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Aquí se asienta uno de los principios fundamentales de la Reforma, que la salvación no es por obra, sino por gracias. Esto conlleva a que Lutero sea citado a la Dieta de Worms, una asamblea de nobles y procuradores de la ciudad, para abril de 1521. Ojo con esto. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Lo que Lutero está haciendo acá es protestar, es contraponer argumentos. En ningún caso, en octubre de 1517, Lutero estaba pensando desarrollar una ruptura con la Iglesia Católica Romana. Por eso hablamos de reforma, porque lo que él buscaba hacer era generar un cambio dentro de la iglesia de la cual él se sentía partícipe. Era su iglesia y él quería que enderezara su camino. Ese era su fin, ese era su objetivo. Los hechos derivaron en que la reforma se transformara en un proceso de ruptura del protestantismo con la Iglesia Católica Romana. Bien, el 17 de abril de 1521 se lleva a cabo la Dieta de Worms. Es un hecho bastante conocido por quienes siguen la vida de Lutero, donde Lutero se presentó a aquel lugar y las autoridades que lo citan toman la decisión respecto a que Lutero no dijera absolutamente nada en dicha sesión. Solo lo único que tenía que decir era que se retractaba, o en su defecto que no lo hacía. Se retractaba de lo que él había dicho. Aquí en este caso se juntaron las 95 tesis, otros textos que Lutero había escrito durante ese periodo, entre 1517 y 1521, junto también con algunos testimonios de cosas que había dicho Lutero, dichas por otros testigos. Entonces Lutero pide, en este caso, un día más de plazo para tomar su decisión y hacer uso de su palabra respecto de la retractación, y se le da este día extra para pensar sobre esto. Al día siguiente él se presenta y dice lo siguiente: si no se me convence mediante los testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Lutero aquí está asentando un principio respecto del respeto a la libertad de conciencia. Pero ojo, no es la libertad de conciencia como la entienden los ilustrados, los modernos, los humanistas seculares, sino que es una libertad de conciencia que está cautiva por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que produce un sometimiento a ella de parte de nosotros, y es en torno a ese sometimiento activo a la palabra de Dios es que nosotros somos libres para pensar.
no es una libertad de pensamiento para pensar lo que queramos y decir lo que queramos, porque es una libertad que está sentada en la palabra del Señor y que se practica en la vida comunitaria. Lutero había escrito, y veremos más adelante, un texto llamado de la libertad cristiana, o sobre la libertad cristiana, en el cual plantea que la libertad, primero, es fundamentalmente comunitaria y tiene el propósito de amar y de servir. ¿Qué ocurre después de la dieta de Worms? Que a Lutero se le otorga un salvoconducto para que nadie le quite la vida en el camino y probablemente para salvarle de que alguien lo hiciera, se aparentó un secuestro que fue ideado por el príncipe que regía en la ciudad de Wittenberg, Federico el Sabio, quien le protege y le lleva, en este sentido, a la clandestinidad al castillo de Wartburg. En ese contexto de clandestinidad es que Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, el que se publicó en septiembre de 1522. A mí me llama mucho la atención de esto. Este fue un bestseller desde el momento en que se produjo, porque ya en 2 meses se vendieron 5.000 ejemplares de este Nuevo Testamento. Otros textos de Lutero publicados con anterioridad a ese hecho. En 1520 Lutero publicó un texto llamado A la nobleza cristiana de la nación alemana, donde expone la idea del sacerdocio universal de los creyentes, ahí en detrimento de la sucesión apostólica. Cuestiona también la autoridad del magisterio para interpretar la escritura en él. También escribe otro texto, miren el título, es propio casi de un autor de heavy metal. Se le llama La cautividad babilónica de la iglesia. Ese texto fue dirigido al clero de la iglesia, mostrando los abusos que estos hacían con el sacramento, y también este texto de la libertad cristiana, que era un tratado, como les digo, sobre la relación entre libertad y servicio de los creyentes en un contexto comunitario. Vino entonces la excomunión. El Papa ordenó a Lutero retractarse de sus ideas mediante la bula Exsurge Domine el 15 de junio de 1520, y en dicha situación Lutero tenía una última posibilidad de retractación para no ser excomulgado, cosa que no solo él no realiza, sino que el día 10 de diciembre de 1520 Lutero quema la bula Exsurge Domine, la bula que anunciaba su excomunión, junto con otros textos también del magisterio. Arma una pira y quema dicho documento. Y eso, a mi juicio, es el hito fundante de la Reforma Protestante como tal. O sea, aquí ya no hay una mejora de la iglesia a la que se pertenece, sino que de facto hay una ruptura, hay un hecho que elimina en este sentido ya cualquier tipo de autoridad del catolicismo romano sobre el grupo que seguía a Lutero con sus ideas, el grupo al cual él pastoreaba. El 3 de enero de 1521, luego de este acto público de Lutero, el Papa León X ordena la quema de los libros de Lutero y la excomunión en la bula Decet Romanum Pontificem. En esa bula ya se produce la excomunión final de Lutero. Como ustedes ven, es cierto, se ordenó esa quema, pero los textos de Lutero pudieron sobrevivir. Y luego, el 25 de mayo, se produce el edicto de Worms, el 25 de mayo de 1521, por parte del emperador Carlos V, que señala que Lutero ha de ser tenido por hereje comprobado, nadie ha de prestarle asilo, sus seguidores han de ser condenados y sus libros serán extirpados de la memoria humana. Bueno, ya sabemos que eso no ocurrió. ¿Cuáles fueron los primeros pasos del luteranismo como una iglesia independiente de Roma? Ausencia de Lutero en este contexto de semiclandestinidad y de producción también de la traducción de los textos bíblicos. Andrés Karlstadt y Felipe Melanchthon dieron junto a otros los pasos concretos que se seguían de la doctrina enseñada por Lutero, que es primero que muchos monjes y monjas dejaron sus monasterios y se casaron. Se produce una simplificación del culto, se comienza a usar el alemán, o sea, la lengua vernácula, en vez del latín, se abolieron las misas por los muertos,
se cancelaron los días de ayuno y de abstinencia. Melanchthon empezó a ofrecer la comunión también en ambas especies a los laicos, porque si ustedes han ido alguna vez a la Iglesia Católica Romana, quienes son los laicos no toman del vino, sino que comen solo la hostia. El protestantismo en ese acto comienza a dar la comunión en ambas especies. Por su parte, Karlstadt, junto a varios adeptos, comenzaron a derribar imágenes en un movimiento iconoclasta, al cual Lutero les aconseja moderación, cosa que no se produce. Y ahí se produce una separación entre una facción más radicalizada en torno al protestantismo. Si bien es cierto, la vida de Lutero se extiende mucho más y uno podría decir muchas cosas respecto de esto. Mi finalidad al hablar en esta exposición tiene que ver con introducir los elementos centrales de la Reforma Protestante para entender la vida y la obra de Juan Calvino. Entonces vamos a dejar hasta aquí este elemento de la trayectoria de Lutero, no sin antes citar una de sus palabras, que dicen: y mientras yo dormía o bebía cerveza en Wittenberg, junto a mis amigos Philipp y Amsdorf, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Bueno, hay una serie de procesos de otros movimientos de reforma. Tenemos el movimiento de reforma en Francia, con Jacques Lefebvre, Guillaume Frissonnet y otros reformadores. En Suiza con Ulrico Zwinglio, con Guillermo Farel, Teodoro de Beza. En Escocia con Patrick Hamilton, George Bichard, John Knox padre del presbiterianismo. En Inglaterra con el anglicanismo, que es mucho más que lo que nos cuentan los libros de historia, sobre todo en estos textos para enseñanza media. Es mucho más que Enrique VIII, sino que es también una reforma hecha desde abajo por un clero bajo, en detrimento de un clero alto que es mucho más catolizado, podríamos decirlo así, ¿ya? Y que nos lega, entre otras cosas, los 39 artículos de fe, que son la base para la creación y el desarrollo posterior que tuvo como uno de sus frutos maduros la Confesión de Fe de Westminster, pero es la base también de los 25 artículos de fe de Wesley, y con ello es la base de los artículos de fe de las iglesias pentecostales que se inician aquí en Chile. Entonces uno puede ver la transversalidad del producto que se genera en la Reforma a la hora de sistematizar aquello que creemos y pensamos en torno a la fe. Y en España, el movimiento de Reforma con Juan de Valdés, Francisco de Encina, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, estos últimos que nos legan a nosotros el mundo de habla castellana, una de las traducciones más importantes de la escritura, conocida hoy día como la Reina Valera en sus múltiples versiones. Casiodoro de Reina publica su traducción hecha en un contexto de persecución, cuando la Inquisición lo estaba persiguiendo. Eso lo digo a propósito de aquellos que critican y denostan la versión Reina Valera. Yo me gustaría verles a esos críticos siendo perseguidos por la Inquisición en las puertas incluso de bares, de tugurios, para pasar desapercibido traduciendo el texto bíblico. Y en 1602 Cipriano de Valera, un calvinista, de hecho quienes tienen la institución de la religión cristiana en la edición de Felire, pueden notar que Cipriano de Valera hace una introducción de ese texto a los lectores de habla castellana. Y él hace una revisión del texto en 1602. Y hay múltiples otras versiones, entre las que son más conocidas en el mundo latinoamericano, la de 1909 y la de 1960, y otras versiones de menor importancia como la de 1977, hecha en España, la de 1995, que buscaba de algún modo generar un cambio generacional en el uso de la Reina Valera 60, cosa que no ocurrió, y más recientemente, entre otras, la Reina Valera contemporánea,
ya que es una interesante traducción del texto bíblico. ¿Ya? Bien. Eh, para finalizar, quisiera mencionar algunas ideas fuertes de la Reforma. Hace un rato escuchábamos a mi amigo Elemento cantando sobre las cinco solas, y muchas personas creen que esas cinco solas surgieron en el contexto de la Reforma protestante. En realidad, algunas de las ideas, tal y como se mencionan en ese contexto, aparecieron allí. ¿Ya? Algunas de las ideas aparecieron en dicho contexto, ¿ya? Em, pero fundamentalmente lo que aparece con mayor fuerza son muchas ideas que yo quiero mencionar al día de hoy. Y además de eso, las cinco solas tal y como las conocemos fueron un desarrollo posterior, inclusive muy reciente en términos históricos. No estoy queriendo decir que no sean una enseñanza producida durante la Reforma Protestante. Lo que estoy queriendo decir más bien es que es una enseñanza producida en el contexto de la Reforma, pero sistematizada de esa manera con posterioridad. ¿Cuáles son estas ideas, fuerzas de la Reforma Protestante? Primero, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? Y eso se sistematizó con la expresión del solo Cristo. La otra idea clave de la Reforma, a ver, voy a mencionar un poquito sobre esta idea. Claramente esto se opone a la idea de la mediación, tanto de sacerdotes como de los santos, y pone y da una centralidad a Cristo como Señor y soberano de todo, y especialmente de la iglesia, pero soberano y Señor sobre todo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces cada creyente puede ser un sacerdote precisamente por ese acto de mediación de Cristo. No necesitamos que alguien medie nuestra relación con Dios. Es Cristo quien cumple ese papel. ¿Ya? Eso es maravilloso, porque por un lado nos otorga el beneficio, el derecho de poder acudir los 365 días del año a cualquier hora ante la presencia de Dios, a sabiendas de que Él nos va a escuchar. Y por otro lado nos otorga una responsabilidad enorme, porque nos permite entender que las tareas de la iglesia no son las tareas de profesionales, sino que son las tareas de todos los miembros de la iglesia. Y que quienes cumplen labores oficiales, ya sea como pastores, presbíteros, diáconos o cualquier otra labor en otros contextos eclesiales con el nombre que tengan, son roles, no son elementos de una clase más alta, de un rango más alto. De hecho, se disuelve esta idea de separación entre clero y laicado, porque al final todos son responsables de aquello. Y a su vez también, el sacerdocio universal de los creyentes es también la semilla para entender que todo trabajo es sagrado, que todo trabajo adora a Dios. No existe un trabajo sagrado solo ligado a las cuestiones eclesiásticas, sino que todo trabajo es para la gloria del Señor. Eso es un elemento profundamente reformado y que cambia la perspectiva en relación a todo nuestro quehacer en el mundo. Por otro lado, la justificación por la gracia mediante la fe. Y ahí se reúnen dos de las solas que más adelante van a ser sistematizadas, la sola gracia y la sola fide. ¿Por qué razón? Porque no necesitamos de obras para ser salvos. El texto bíblico es claro. Eh, Dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Por otro lado, la sola autoridad normativa y definitiva de las Sagradas Escrituras. La idea de que la Biblia es la única y suficiente regla de fe y de práctica. Es la Biblia la que se asienta como base y como autoridad de todo lo que se dice y hace en la Iglesia de Cristo. Ya mencionamos hace un rato el sacerdocio universal de los creyentes, una doctrina fundamental para ser trabajada en el cristianismo. Fíjense en esto.
no es que los evangélicos no cometamos los mismos abusos y atrocidades que se cometen dentro de la Iglesia Católica. En el mundo evangélico también hay casos de pedofilia, también hay casos de abusos sexuales y por supuesto abusos de poder. También, como hemos visto hace no poco tiempo, mal uso de los recursos económicos. Pero ¿por qué eso salta a la luz? Precisamente por esta idea del sacerdocio universal de los creyentes, porque hay mayor conciencia respecto de que ese sujeto que nos está dirigiendo es un ser humano que tiene un rol y con ello una responsabilidad, cosa que a veces no pasa tanto en un contexto donde no hay clara relación entre el sacerdocio universal de los creyentes, donde el sacerdote es una figura que es sublimada. Ahora, lamentablemente debo decir que hay muchas iglesias evangélicas donde lamentablemente pareciera ser que esta doctrina no solo no es anunciada, sino practicada. Debemos volver a la enseñanza y a la promoción de esta doctrina de tal manera que nos haga conscientes a todos de nuestros derechos y deberes dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Temazo fundamental de la Reforma Protestante es la libertad cristiana. La libertad cristiana. Cristo nos ha liberado para ser nuevas criaturas y para vivir conforme a su ley, conforme a sus mandatos expresados en la palabra de Dios, y por otro lado, esa ley se vive en el amor a Dios por sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya? También esta otra idea que probablemente ustedes han escuchado de Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Y algunos añaden que también estaba dentro de algunas alocuciones originales, el Secundum Verbum Dei. Vale decir, iglesia reformada, siempre reformándose a la luz de la palabra de Dios. Pero es muy interesante que este Semper Reformanda tendría una traducción mucho más literal con que siempre está siendo reformada. De manera constante está siendo reformada. Y eso pone en una posición, digamos, pasiva a la iglesia de Cristo, porque quien hace la obra de reforma de la iglesia es el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Refiere al proceso de santificación. Por eso, en aquel contexto de la Reforma Protestante y de algunos de los siglos posteriores, reformado no solo refería a un sistema teológico, sino también a una forma de vida, a haber sido renovado por la palabra de Dios. Por ejemplo, por eso las ediciones del libro de Richard Baxter uno las puede encontrar como el pastor reformado o como el pastor renovado, porque esos conceptos eran sinónimos. Y finalmente, solo Dios debe ser glorificado. Soli Deo Gloria, la doctrina de la gloria de Dios, como que todo debe ser hecho para la gloria de Dios, no es que haya surgido ahí, pero es predicada y enseñada con mucha fuerza por los reformadores. La influencia se nota a tal punto, desde el luteranismo, por ejemplo, que Johann Sebastian Bach firmaba todas sus partituras, ya sea con la palabra completa, Soli Deo Gloria, o con las siglas SDG. Y por otro lado, también tenemos la teología de Calvino. En la institución de la religión cristiana uno ve constantemente el tema de la gloria de Dios manifestado allí. De hecho, la institución cierra con esa expresión. Y la confesión de fe de Westminster, que es una de las declaraciones de fe por antonomasia calvinista, y que cada capítulo aborda esta temática de que las cosas son para la gloria de Dios. Bien, pues, eso es lo que yo quería exponer el día de hoy como a modo de contexto histórico respecto de... para poder entender la vida y la obra de Juan Calvino. Si hay alguna pregunta que ustedes tengan, pueden desarrollarla en los comentarios. Yo por mientras voy a mostrar algunas cositas, fundamentalmente libros que tengo por ahí. Como ustedes pueden ver, tengo música de fondo porque hay algunos seres vivos que corren y saltan al interior de la casa, ¿ya? Están en su tiempo libre también.
¿ya? Voy a mostrar algunas cositas que hay de Lutero publicadas en castellano. Este texto para mí es maravilloso, es un comentario de Martín Lutero al Magnificat, ya a este canto que hace María cuando va a visitar a su parienta Elizabeth. Es un comentario traducido al castellano por un cura carmelita descalzo que se llama, por aquí lo tengo, Teófanes Égido. Y además de eso, esta edición en particular, hecha por Ediciones Sígueme, trae al final un texto muy bello que se llama Método sencillo de oración para un buen amigo. Este texto se encuentra en internet, búsquelo. Es un texto que Lutero le escribe a un barbero llamado Pedro, que era su amigo. Los barberos no solo eran aquellos que afeitaban, sino quienes sacaban muelas, hacían otros tratamientos médicos muy sencillos, algo así como lo que denominaríamos primeros auxilios en la época. También afeitaban y todo, pero cumplían otras labores además de aquello. Y este amigo le pidió a Lutero que le enseñara a orar. Y Lutero escribió este texto, Método sencillo de oración para un buen amigo, que se puede encontrar en internet con cierta facilidad. Búsquelo, léalo, sobre todo en este tiempo en que necesitamos tanto orar, vamos a aprender mucho de él. También otro texto que está en castellano es este texto de Martín Lutero, por esta editorial Altaya, que tiene una compilación de escritos políticos de Martín Lutero. Y aquí hay varias cositas bien interesantes, como el texto de la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana, sobre la autoridad secular, y también tiene las reflexiones que Lutero hace respecto de la revolución de los campesinos, que se dio también en el contexto de la reforma protestante. Una reflexión que tiene ciertos elementos de crítica, ya tanto a aquellos que son nobles, pero también a los campesinos en algunos métodos y acciones que desarrollaron. Recientemente, a propósito de la celebración de los 500 años de la Reforma, apareció también en castellano por Editorial Peniel una serie de textos que traen obras de los reformadores, y entre ellos está este que tiene las 95 tesis y la esencia de la Iglesia. Es muy interesante que le hayan puesto así. Este texto contiene las 95 tesis, pero además el texto que les mencioné como la cautividad babilónica de la Iglesia, ¿ya? Sobre Lutero, a propósito de los 500 años salieron souvenirs como por ejemplo este juguetito de Playmobil de colección de Lutero. Yo ahí me enteré que Playmobil era alemán, ¿ya? Por otro lado, está esta edición de la Biblia traducida por Lutero, que también fue una edición que se generó en el contexto de los 500 años de la Reforma Protestante. Hay algunas ediciones facsimilares, incluso antiguas, que de repente se pueden encontrar en estas ventas de libros usados, ¿ya? También sobre Lutero, quizás hay muchas biografías. Hay una de Lucien Febvre que es muy buena, uno de los fundadores de la Escuela de los Anales, pero a mi juicio esto ya es lo máximo que se ha escrito sobre la vida de Lutero, de Lyndall Roper, Martín Lutero, renegado y profeta. Es increíble el desarrollo biográfico, y además es una lectura casi novelesca, se pasan las páginas muy raudamente. También se editó por las sociedades bíblicas esta edición de la Santa Biblia con reflexiones de Lutero, que contiene comentarios tomados de distintas obras de Lutero respecto de los textos bíblicos. No todos los versículos ni nada son comentados, pero sí hay varios textos bíblicos que tienen estos comentarios y aportan mucho a la hora de la enseñanza y de la predicación. Ahora, otras obras. A ver, voy a saltarme un poquito algunas obras que tenía ahí presentes. Está Los 500 años de la Reforma, es una edición también de la Biblia por las sociedades bíblicas. Esto salió en tapa rústica y tiene algunos textitos muy breves al comienzo sobre la Reforma protestante, como por ejemplo algunas menciones sobre la Reforma y la educación, la Reforma y el trabajo, la Reforma y la ciencia, y la democracia moderna, la reforma y la justicia social, la reforma y la familia, la reforma y la mujer, y también algunos textos sobre el aporte de los reformadores,
una biografía resumida de Martín Lutero. Está bien interesante y tiene algunas imágenes de algunos reformadores y protestantes posteriores. ¿Ya? Melanchthon, Lutero, Wesley, que es más posterior, digamos, Calvino, Spener, que es uno de los principales teólogos del movimiento pietista, y Ulrico Zwingli. Sigamos con los libros mientras ustedes pueden escribir sus comentarios con preguntas y opiniones. Está este texto que ya es un clásico de Ernest Troeltsch, que es El protestantismo y el mundo moderno, uno de los mejores análisis o incipientes análisis, muy de la mano de un texto de Max Weber que tiene un desarrollo poco feliz, como mencionaremos en la última de las exposiciones de este ciclo. Las reformas protestantes de Teófanes Égido, que como les digo es una versión católica sobre la reforma protestante muy interesante para ser leído por lo mismo. La necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino, que muestra por qué se tuvo que llevar a cabo la reforma protestante. Recientemente editado por CLIE, Reforma Protestante, Tradición Intelectual Cristiana, que muestra cuáles son las bases, incluso teológicas y filosóficas anteriores a la Reforma, que son anunciadas y conservadas también en el contexto de Reforma Protestante. Del mismo autor, junto con Joaquín García Huidobro, este texto muy provocativo, digamos, ya desde su título, pero además en su contenido, que se llama Cartas entre un idólatra y un hereje, donde un católico romano como Joaquín García Huidobro y un protestante de cuño reformado como Manfred Svensson conversan, debaten, dialogan. Es un muy bonito texto porque para quienes somos evangélicos nos puede ayudar a entender mucha mitología que nosotros tenemos respecto al catolicismo desde nuestra posición evangélica. Y yo creo que viceversa también ocurre. Y finalmente, dentro de las recomendaciones, este librito editado por la Sociedad Bíblica Chilena, el libro de los 500 años, es un texto que tiene varios artículos, de los cuales yo recomiendo la primera y la tercera parte, sobre todo. En la primera parte hay textos de Manfred Svensson, Javier Castro, Jimena Prado, entre otros. Luis Aranguis Kant también aparece ahí con algunos textos, el profesor Juan Ortiz, entre otros. En este texto tuve la oportunidad de compartir con un artículo sobre la ligación entre el protestantismo, la reforma protestante y el movimiento pentecostal chileno. Eso. Bien, voy a ver si hay algunas preguntas, comentarios acá. Está Cris Valdés que pone sus comentarios. Eiler Maciel, pastor, amigo, que está en Brasil, en su país, de vuelta hace un tiempo atrás. Saludos también para ti, Eiler, un abrazo. Claudia Hidalgo, que es una hermana también de mi iglesia anterior, la iglesia pentecostal naciente, que dice que es súper clara la explicación. Dios le bendiga también a ustedes. Marcos Padilla, que también deja su saludo y su comentario acá respecto de la clase. Tenemos hartas visualizaciones ahí. Y bien, voy a hacer una última actualización para ya ir cerrando la exposición del día de hoy. Bien, si no hay más comentarios, les agradezco su presencia acá. Si esto lo ven de manera posterior a la transmisión en vivo, pueden dejar sus preguntas y opiniones también en los mismos comentarios y cuando tenga tiempo la posibilidad las puedo responder allí. Ya contarles lo siguiente, que esto forma parte de un ciclo, que es una iniciativa personal, digamos, en este caso, eh, y que en este contexto, ya el próximo lunes, 29 de junio, abordaríamos la biografía de Juan Calvino. En el día 6 de julio estaríamos abordando la producción teológica de Juan Calvino y el día 13 de julio hablaríamos sobre el pensamiento económico y social de Juan Calvino. Esas serían las 4 exposiciones de este ciclo junto con la que ya tuvimos el día de hoy. Entonces, todos los lunes hasta el 13 de julio, por lo menos, estaremos a las 5 de la tarde acá compartiendo alguna exposición de este tipo, partiendo con un ciclo sobre la vida y el pensamiento del reformador francés Juan Calvino.
Así que ya les dejo invitados desde ya hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos.